En esto ha incidido hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid. Es un cúmulo de circunstancias, de bosques que hay que seguir limpiando. No podemos, en nuestra mano como gobierno regional impedir que el verano se haya adelantado a mayo. Pero sobre todo yo lo que he pedido es que veamos qué nos ha llevado hasta aquí e intentar que esto pues no se siga reproduciendo no solo aquí sino en el resto del país. Alfonso, tú conoces mejor que nadie, de primera mano, el trabajo de prevención que se hace, en este caso, en la Comunidad de Madrid. ¿Se hace lo suficiente? No, faltan recursos, faltan medios, se ha ido subiendo hectáreas, pero la gestión que se realiza en la Comunidad de Madrid apenas llega al 10% del territorio en el que deberíamos estar trabajando y estar actuando. Porque la competencia de limpiar los montes a nivel administrativo, digo, es de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, ¿no? Entera de Cantabria, entera. Digo, pero que lo digas tú está muy bien para hacer pedagogía, porque la gente estos días uno lee y escucha que no, es que esto es culpa de... Bueno. Cantabria tiene agentes forestales fijos, plantillas de montes fijos, plantillas de bomberos fijos, los tiene en plantilla porque son competencia de la comunidad autónoma. La maquinaria, los parques de emergencia. Solo interviene el gobierno central, y en Cantabria ha intervenido varias veces con tema de inundaciones y con el tema de incendios. Eso es verdad que nunca ha entrado un incendio que nos haya obligado a evacuar un pueblo. Nunca, que no es poco. Pero cuando ocurre una situación que ya se nos descontrola, está la UME. Claro. Tú haces una llamada a la UME y en ese momento pasas a ser máxima autoridad nacional. Sí, porque tú decides un poco las necesidades que tienes, ¿no? No pinta nada ni Pedro Sánchez ni nadie. O sea, tú asumes el mando total y el general se cuadra. Querido presidente, van en este momento para allá 200 efectivos. Nos han informado que hacen falta 10 botobombas. Ahí van para allá. Y ya cuando hay un nivel todavía superior a ese, que es el caso de Madrid, se declara la emergencia total y entonces le das los trastos al gobierno de España, cosa que no hizo el de Valencia, por ejemplo. Discrepo un poco, o tengo mis reservas con esto que decía Víctor antes, de ahora no es el momento. El año pasado, en una tertulia similar a esta, yo ya dije que la atención a los bomberos forestales y a los dispositivos de extinción de incendios iba a durar lo que durara los incendios, y así ha sido. Hemos tenido un año después en los que a los bomberos forestales se les ha golpeado en manifestaciones, se les ha expulsado de plenos, ayer se les amenazó porque no había fuego, no había cámaras y por tanto no se podía discutir de esto. Yo no tengo muy claro cuál es el momento. Aquí hay muchos analistas, yo creo que cada uno desde un punto de vista distinto vamos a convenir en que sabemos lo que hay que hacer. Hay 4 elementos que podríamos decir que son fundamentales para solucionar esto, por lo menos para poder encararlo, paliarlo. El primero de ellos es la despoblación del mundo rural. No tiene sentido que nos hacinemos en ciudades compitiendo por empleos, por aparcamientos, por salarios y la mitad del país esté semi-abandonado. El segundo de ellos es el abandono de los montes. Decía Ayuso que es que hay que preocuparse por el abandono del monte. Bueno, la ley de montes en su artículo 48 establece que el responsable de la limpieza de los montes es el propietario, y si el propietario no puede hacerlo, el ayuntamiento, y si el ayuntamiento no puede hacerlo, la comunidad autónoma. El año pasado el 36% de las parcelas que tenían que tratarse según el plan forestal de la Comunidad de Madrid no se trataron, y el 40% de la plantilla se contrató 4 meses. El resto del año estaban trabajando de jardineros o de electricistas. ¿Os imagináis que la UME trabajaran 4 meses y el resto estuvieran trabajando pues de lo que les saliera? Bueno, pues ese es el panorama, ¿no? Luego, el ser humano tenía los mejores extintores de incendios del mundo, tenía los grandes herbívoros, los extinguimos, pasamos al pastoreo, lo hemos reducido al mínimo. Yo creo que hay que reintroducir grandes herbívoros en los grandes espacios naturales donde no haya ganadería. Tercero, el cambio climático. Hombre, pues no ayuda a tener partidos en España que están diciéndote que contra el cambio climático pongas una maceta en la puerta de casa o que digan que esto no existe, ¿no? Claro que existe, tiene un origen, es la forma en la que el ser humano produce, distribuye y consume mercancías y tiene consecuencias porque no es lo mismo un incendio a 30 grados que a 40. Y finalmente, los servicios públicos de extinción de incendios. Si tenemos plantillas infradotadas que no tienen medios, que llegan justos al verano, donde no han podido hacer labores previas, pues hombre, el desastre está servido. Yo creo que es el momento de decirlo. Yo sí estoy en la escuela de Emilio de que hoy sí es un día para que hable la política en esto. O sea, la política está para esto. La política no es hacer tweets, no es hacer ruedas de prensa, no son festivalillos. No, la política está para ocuparse de esto y por tanto esta sensación de hoy no toca, yo no la aplico. Hoy toca más que nunca. Evidentemente toca aquí. Quizá los que están en primera línea ahí ayudando pues tienen otras prioridades. Nosotros que nos podemos permitir y otros que pueden permitir hablar y analizar con frialdad, sí nos toca y tenemos la obligación de poner los datos sobre la mesa.
y la información real sobre la mesa. Y entonces esta sensación de que aquí, hoy decía la presidenta de la Comunidad de Madrid en una rueda de prensa, España tiene un problema, cito literalmente, no sé si tenéis el corte por ahí, España tiene un problema de limpieza de montes, eso demuestra en qué manos estamos. Oiga, la limpieza de montes es suya. Claro. Es su responsabilidad. Por tanto, alguien que sale en una rueda de prensa diciendo España tiene un problema de limpieza de montes, ¿en qué manos estamos?, está haciendo cinismo. Cinismo puro. Y entonces hay que reaccionar y contárselo a la ciudadanía. Y decir, oiga, dé usted la cara por sus competencias. ¿Eso significa que la culpa del fuego la tiene la presidenta de la Comunidad de Madrid? Evidentemente que no. Evidentemente que no. Es obvio que ninguna comunidad autónoma, ningún político es responsable del fuego. Ahora, de cómo se ha preparado el fuego, sí. Si tú pinchas algo tan sencillo, si tú pinchas una rueda y no tienes rueda de recambio, pues que no tengas rueda de recambio es culpa tuya. Pinchar la rueda no. Pero que no tengas rueda de recambio, sí. O sea, que llevas el depósito vacío, sí. Claro. Que no tengas agua, sí. Que todo eso es culpa tuya. Entonces, los medios que tú pones a disposición o que preparas para la situación de crisis, que no los tengas es responsabilidad. Cuando quieras hablamos del apagón, nos estamos hablando de otro tema. El programa del apagón ya lo hicimos, hicimos varios. Claro, vamos a avanzar. Paco, no viniste a ese, pero si hay otro te llamo. De todas las crisis de hace 20 años, ¿no? Claro. Y Venga, por tanto, vamos a lo que vamos. Y por tanto, yo un último comentario. Es decir, que los ayuntamientos son lentos en dar los permisos. Lo podemos discutir, pero ¿quién tiene competencia sobre los ayuntamientos? Las comunidades autónomas. Porque el Estado no va a estar haciendo eso. El sistema no funciona. No, el sistema no existe. Perdóname, que tú eres jurista. El sistema no existe. El sistema es demagogia. No existe el sistema. La administración pública, no hay sistema. Hay alcaldes que ganan elecciones o las pierden. Hay consejeros que gobiernan. Sistemas que respondan de nada. La ley de base del régimen local es normativa estatal. O no sea. Yo creo que hoy no es el día, Ignacio, para enzarzarnos una pelea sobre quién de... No hablo de pelea, hablo de hablar de política. Sí, competencia, sí, ¿no? Hablar de política. Sí, vamos a hablar de política. Este país es... pasado para este. Sí. Pues cierto. Claro, es que es el problema. Que claro, pasaba esto no ha pasado nada. Pero eso vale también para los aviones de Pedro Sánchez, digo yo. Claro, los aviones de Pedro Sánchez. Bueno, del gobierno. Es decir, no, son los aviones de Pedro Sánchez. No hagamos frasecitas. No, frasecitas. No, los aviones de Pedro Sánchez. ¿Qué son los aviones de Pedro Sánchez? Son los aviones del gobierno. No, yo hablo de unas declaraciones de Ayuso, no de los aviones de Ayuso ni del fuego de Ayuso. Hablo de palabras de Ayuso ante una cámara. Escúchame, Ignasi. A mí las frasecitas, los aviones de Pedro Sánchez. No, hemos estado hablando del Pacto de Estado, que es una palabra muy bonita, incluso grandilocuente. ¿La UME es de Pedro Sánchez? No, pero vamos a ver, los aviones son... ¿La UME es de Pedro Sánchez? Vamos a ver, ¿los aviones son del Ministerio de Defensa y de Transición Ecológica? Sí, ¿no? Pero tanto como la UME. No, pero si nadie está criticando a la UME. No quiero jueguecitos, venga, seamos sí, no quiero jueguecitos yo tampoco. Pues no digas frases. Vamos a tranquilizar el debate. Estoy intentando entrar en un debate teórico sobre qué podemos hacer. Entonces, podemos hacer muchas cosas a muchos años vista. Y hay que hacerlo con planificación. No se puede hacer... pero es que diciendo hoy o sea, lo que no se puede es el año que viene volver a tener este debate como lo vamos a volver a tener. Vamos a volver a tener porque el foco está hoy aquí. Ahora voy con Paco. Y cuando se pasa el foco, desaparece la conversación. Bueno, claro. Y el problema es que cuando ocurren tragedias como esta, vienen así de la manita con un montón de bulos y te dicen, la culpa de lo que sucede en el campo es de los de izquierdas y los ecologetas. No, mira, la ley de Montes no la hizo ningún ecologeta, la hizo José María Aznar en el año 2003. Y es muy clara. Te puede gustar o no te puede gustar, pero... el responsable de la limpieza del monte es el propietario. Sí. A lo mejor habría que analizar por qué el 73% de la masa forestal en España está en manos privadas. Sí. A lo mejor habría que analizar por qué en lugares como Soria, que los montes son comunales y hay aprovechamientos colectivos, no vemos incendios como estos. Vale. Pero la ley es la que es. Vale. Si el propietario no lo hace, el ayuntamiento. Y si no, la comunidad autónoma. Espera, que tengo una última hora importante. Paco, vaya. Sencillamente planteaba que el hecho de que las tragedias vengan acompañadas de bulos y de desinformación siempre no es algo inocente. Tiene una función que es exonerar a los responsables e impedir que encontremos soluciones de cara a las próximas ocasiones. Cuando te dicen, es que no se pueden limpiar los montes, es que no se pueden coger piñas, es mentira, se pueden coger hasta 5 kilos de piñas en la mayoría de las comunidades autónomas, ¿no? Pero la cuestión es siempre la misma, exonerar a quienes hacen bajadas temerarias de impuestos, hablábamos antes de la Comunidad de Madrid, 5.000 millones de euros, 5.000 millones de euros rebajados en la Comunidad de Madrid a grandes fortunas, desguazan los servicios públicos. Tengo aquí a una persona que lo puede comentar. Luego no hay dinero. Si me dejáis termino, y si no. Me vais a dejar, termino muy rápido. Venga, es que bajadas temerarias de impuestos a las rentas altas, luego no hay dinero para contratar servicios forestales y luego cuando todo estalla, pedir ayuda al gobierno central. A ver, Paco. Madre mía, el gobierno central no tiene responsabilidad en los incendios que suceden en
Ávila Emilio. y en Madrid. No. Sí, claro, aquí se habla. No, Andrea, no. Claro. ¿Tienes respuesta? Claro. No. Permitidme, quiero escuchar a Paco. Pues entonces el gobierno de España que no exista. Entonces estás diciendo que no exista el gobierno de España. Para debatir, Paco, por favor, ahora voy contigo, Gaby. Paco, de la ley, si quieres te la paso y Paco, Qué un momentito, barbaridad. Gaby, antes de la palabra, Paco. Eso no toca. Silencio, silencio, vamos. El ejército es autonómico. El ejército es Andrea, autonómico. por favor, venga, Paco. Madre. El amor. Estos señores y señoras tienen el Parlamento para discutir todos los días, que además lo hacen de maravilla. Lo hacen de maravilla. Nadie les ve, porque obviamente es inaguantable el nivel de tensión política que se plantea, simplemente porque cada uno va a vender un producto y a evitar que el otro quiera colocar un producto que no le interesa al uno. Acá, en esta posición, un poquito más acá, donde está Gaby ahora, tengo un vídeo en el que estoy diciendo en Portugal, emergencia nacional, en Francia, emergencia nacional, en Italia, emergencia nacional, en Grecia, emergencia nacional, y casi me echan, porque son competencias de las comunidades autónomas. Era el año pasado. Yo defendía la emergencia nacional el año pasado, que era más importante que esta de ahora, en el noroeste de España, en todo el noroeste de España. Se quemaron en 20 días casi 400.000 hectáreas. ¿Sabes, Víctor? Perdón, Emilio, ¿verdad? Sí, te iba a preguntar. No, perdón. Esto que has dicho de señores que venden cosas, ¿te referías a mí? No, en el Es que te voy a contestar ahora. Parlamento no te dejarían interrumpir. Por tanto, aquí, Te voy a contestar. a los que somos ciudadanos normales, intenta respetarnos. Insultar tampoco. Porque yo no soy un marciano, ¿eh? Por favor, déjame. Ten un poquito de respeto. ¿No quieres que diga lo que no te gusta oír? Sí, pero que me respetes también quiero. Oh, y tú Esto de- respétame a mí, ¿eh? Esta gente que viene a vender ver, cosas, a mí no me lo vas a hacer. ¿Cómo que no? No, a mí no me lo vas a hacer. Vienes a vender tu Segundo, discurso. Paco y Emilio, calma, tranquilidad. Oh, yo estoy muy calmado, ¿eh? Por eso, venga, calma, vamos a llevarnos bien. Venga. Soy muy apasionado hablando, parece que estoy enfadado, Venga. pero ni siquiera estoy enfadado. Vamos a ver. Si descalificas el Parlamento te desautorizas. Crisis climática. Crisis climática. He estado 12 años en el Parlamento, ¿eh? Pues te Y ridiculizas al nunca me han llamado desautorizar. la Porque ha dicho que el Estado no sirve para Venga, nada. que me Te desautorizo. me han interrumpido. Que tengo que avanzar. Pues yo lo haré las veces que haga han falta. interrumpido. Cada vez que desautorices al Parlamento te interrumpiré. Esta es la política que estáis creando todos, unos y otros. No, todos La no. política de los Estáis, argumentarios de la eres defensa de estáis. cosas indefendibles. Segunda persona del plural, que nadie aquí, quiere oír. eres Que estáis. todo el mundo apaga la televisión y se va porque es absolutamente Pero que eso es como si yo digo que tú eres un Lo que cuñado. planteáis unos Yo te y tendría otros. que tener un poco de Déjame que respeto lo a ti. diga, ¿no? hombre. Emilio, Luego claro, vamos a casi seguro Emilio, que te hombre, vamos a dar venga, la palabra. en ese tono, por Seguro favor, que te va a dar la vamos. palabra. Venga, vamos. Crisis Estáis, climática. ese es plural. ¿Sabéis los que defendéis o más que defendéis, os escondéis tras el parapeto de la crisis climática y del cambio climático? Que yo, desde luego, si hay que defender a los bomberos forestales, seré el primero. Lo he hecho durante los años en que he sido responsable político. Pero Paco, el cambio climático existe, ¿no? Que el cambio climático es una realidad científica también. Ah, vale. Pero que es una creencia religiosa, como algunos defienden, no. Vamos, ni No matrimonio creo en femenino, nada. ni Ni en matrimonio el cambio femenino. climático, No, ni en ninguna ni cambio religión, climático, ni ni en fanatismo. nada. No creo en ello. Ni Pero vamos a hablar de matrimonio. cambio climático. ¿Sabes cuántas toneladas de CO2 emitieron a la atmósfera las casi 400.000 hectáreas que se quemaron el año pasado en 20 días? ¿Lo sabes? Son mucho. ¿Lo sabes? Paso ¿Lo sabe alguien de los cambio-climatistas que hay? Eso Más eso, que la eso, bomba atómica. Eso vienes a vender tú lo que sabes. En la mesa lo Véndenos sabe. lo que sabes. 19 millones de toneladas de CO2. ¿Qué representa? Pues el doble exactamente que las emisiones de toda la industria de refino. Mira, yo te tengo muchísimo de toda la respeto, industria de pero refino. Sé que no te interesa que te diga te esto. tengo muchísimo respeto, Sé pero que que no te te interesa que moleste te diga más esto, que pero yo yo hablo más alto que tú. un pacto de No me Estado. vas a interrumpir si yo no quiero. Pero Víctor, bueno, no, el otro día, no levantes el un otro día debate. cuando yo estaba detrás de la Monólogo. pantalla, ahí sí No es un eres más monólogo. fuerte que yo, pero aquí no. Perdona, Yo que es tengo una- más voz que es que un monólogo, tú. es un debate. Si no me dejas hablar yo a ti tampoco. Paco, ¿Entiendes? Paco, ¿te quieres ¿Por qué tranquilo? no me dejas que te diga lo del cambio climático? Porque no te va a gustar lo que te voy a decir. Venga, a ver, Está más- Déjame que te lo diga. Más el Paco. pacto de Estado. Déjame que te lo diga. 49. Déjame que te lo diga. Tengo que hacer. Pero si no he hablado, ya segundo, hombre, me que estás va- interrumpiendo. Calma, una cosa, tranquilidad todos. Vaya forma. Hasta las 2 de la madrugada. Anda, que la tuya Hasta las 2 de la ya es madrugada. cada democrática. programa. Eso en el Parlamento no lo Quiero hace. que reconduzcáis el tono. Vamos a llevarnos bien. 10 y 49 minutos. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Pues fíjate, qué panorama, ¿no? Es terrible, terrible lo que estamos viendo. Mira, hay dos temas que además en el futuro van a ser mucho más frecuentes. Los incendios, cada día va a haber más incendios, y la corrupción. La corrupción también va a haber más corrupción, Lamentablemente. en la sí. medida en Parece que... no aprendemos ni de una cosa ni de la otra. Y los dos temas no tienen más que una solución, las medidas preventivas. Yo vengo a hablar precisamente hoy de algo que a algunos no les va a gustar, pero yo estoy casi convencido que el 90% de los españoles estarían de acuerdo. Y que son medidas que
son tan sencillas como que los dos gallos de la política española, esos que están ahora llamándose de todo todos los días, se fueran a cenar y dijeran... Estás pidiendo mucho, Miguel Ángel. No, y dijeran, esto es lo que quieren los españoles, esto, ¿por qué no lo hacemos? También voy a explicar por qué no lo hacen. Lo vamos a hacer con la pizarra donde nos vas a dar Va a ser duro fórmula. el tema, ¿eh? Duro, ¿no? Sí, voy a ser muy duro porque yo ya a mis años no me puedo callar de nada y va a haber para todos. Oye, Miguel Ángel, ahora vamos a ir a eso y además te tengo que preguntar por Zapatero también, al hilo de la corrupción, en su caso presunta corrupción. Pero una más de los incendios, porque tú has sido presidente autonómico. Efectivamente, mira. Y hemos visto hoy a la presidenta de la Comunidad de Madrid con Pedro Sánchez, se han dado la mano, se han saludado, en una imagen... Menos mal. Claro, bueno, tampoco ha dado para más, se han saludado y poco más. Sí, pero noticia, imagínate. Pero que eso sea noticia, es que ante una emergencia de estas... Es que es tremendo. Que no se saluden. Hemos hablado con el ministro Marlaska, que está al mando, porque sabes que esto está ya en categoría 3, sí. Y el mando lo asume el gobierno central, que nos dice que la coordinación está siendo buena. Por lo menos, mira, una buena noticia, ¿no? ¿Qué menos? Bueno, mira, vamos a ver. Yo, claro, que he tenido incendios. En Cantabria, ahora me llama la gente y dice, oye, Cantabria se está salvando. Cantabria no tiene incendios en verano, por lo general. No lo porque está verde. ¿Pero es verde. ¿Se hace prevención antes o cómo? No. ¿Tiene el monte otra Los forma? incendios son en marzo. Marzo es el mes malo. Hombre, claro, hemos tenido muy gordos. Eso. Pero mira, una de las cosas que sí hicimos, por lo menos cuando yo llegué al gobierno de Cantabria, es poner en marcha unas dotaciones extraordinarias en centros estratégicos de Cantabria, en nuevos lugares, con parques, con maquinaria y con personal fijo, con bomberos fijos. Todo el año, ¿no? Todo el año. Claro, yo estoy viendo que hay comunidades autónomas que incluso encargan a empresas privadas que coyunturalmente les contraten para los meses de verano. Pero si es que eso no es la solución. La solución es que trabajen los 365 días del año, plantillas bien pagadas y estables, que estén todo el año y que trabajen en invierno en limpieza y en contrafuegos. Eso es lo que hay que hacer. Y luego, claro, en España ha ocurrido que la gente se ha ido de los pueblos. Ya no hay ganado. Yo recuerdo cuando nací en Poblaciones, allí no había ni bomberos, ni había luz, ni había carreteras, pero los vecinos... Claro, ¿no? Sí, y además los vecinos en los concejos se organizaban 4 o 5 días de aportación voluntaria de trabajo de todos, uno por casa, éramos 27 vecinos, para hacer limpieza y prevención. Y desde luego yo cuando leo que hay plantillas que se contratan solo en verano, no, en Cantabria los que trabajan están todo el año y están trabajando en diciembre y en enero y les ves limpiando con maquinaria. Pero es que hay quien juega la confusión. Famoso Mazón, que por ahí anda todavía... de diputado en las Cortes Valencianas. De diputado, para vergüenza de los ciudadanos que nos consideramos más o menos normales, ¿no? Pero me parece súper interesante, Miguel Ángel, que tú expliques esto, porque, insisto, yo creo que estamos en un momento en el que mucha gente no sabe delimitar las competencias de quién es cada cosa, cuál es la responsabilidad de cada uno, y está bien que el Estado de las Autonomías, que muchas cosas, yo creo que la mayoría funciona razonablemente bien, digamos, quede claro para la gente cuáles son las competencias de la autonomía, cuáles las del gobierno central, cuáles de los ayuntamientos. Yo creo que la gente tiene un poco de jaleo con esto, ¿no? En muchas disciplinas, no solo las emergencias, ¿eh? Bueno, la competencia es absoluta, al 100%. Y que una comunidad autónoma, como he visto alguna, que no tenga personal fijo suficiente, es fallo de la comunidad autónoma. Que no tengan motobombas, ni centros de control de los incendios, ni tengan maquinaria suficiente, de las comunidades autónomas. Y hay unas, como en el caso de Cantabria, donde yo tuve claro, desde el que llegué al gobierno, lo tuve claro, que Cantabria tiene una masa forestal inmensa. Allí no hay nada que no sea o hierba o árboles. Aquí vienes en el avión de Madrid y ves prácticamente una estepa, con una especie de carrascos que hay allí, unas hierbas que arden como la tea, pero Cantabria es un bosque. Y yo tenía claro que teníamos que tener una gran plantilla de bomberos estables y abrir centros en Potes, en todos los sitios estratégicos, con una plantilla fija y con... Un día si vas a Cantabria te lo voy a enseñar, para que te
te asombres de lo bien que lo teníamos y lo tenemos organizado. Y las plantillas fijas. Yo no puedo entender cuando he leído en Castilla y León que es que contratan a una empresa privada unos señores que hacen de bomberos, que no sé si tienen título o no le tienen, y que van en verano. Eso no es la solución. Hay que tener personal fijo. Llevo desde 2012 sin contrato, trabajando para la Comunidad de Madrid. ¿Cómo sin contrato? Sin contrato. ¿Pero cómo se puede trabajar sin contrato para una institución pública? Pregúntaselo a la jefe. Al jefe de personal. Porque yo llevo desde 2012, igual que muchísimos de mis compañeros, trabajando sin contrato, porque la Comunidad de Madrid incumplió las sentencias del Tribunal Supremo que nos hacían fijos discontinuos. Yo ya no te digo la más alta, porque eso no va a pasar, pero tendría que acarrear bastantes dimisiones, porque es una auténtica vergüenza lo que ha contado. Es una vergüenza. Es imposible pensar que lo que ha pasado, o lo que está pasando, lo que estamos viendo cómo está ardiendo los montes de la Comunidad de Madrid, no ocurra si tú tienes al cuerpo de bomberos de esta manera, así de maltratados. O sea, sin contrato, sin medios, en precario. ¿Pero qué broma es esta? ¿De verdad? Y luego que si mamarracho, que si me gusta la fruta, que si comunismo y tal, y los bomberos sin contrato. Sí. Y luego resulta que si Pedro Sánchez y que si pactos y que la Agenda 2030. ¿Con esta gente es con la que hay que llegar a pactos de Estado para que esto no pase? Que no son capaces ni de poner presupuestos y medios a los bomberos. Bueno, es que yo lo que ha dicho Óscar es para que haya gente dimitiendo, pero no ya el lunes, o sea, mañana mismo. Y por cierto, de Carlos Novillo, que es que le he escuchado ya varias veces decirlo de comparar el presupuesto que hay para incendios en España. El consejero de Medio Ambiente. Sí, pero que es que ha comparado varios, o sea, se está diciendo mucho que, claro, el presupuesto que hay para la prevención de incendios en comparación al resto de Europa. Hombre, es comprensible, puro sentido común, bueno, ni lo he chequeado, pero yo entiendo que habrá más presupuesto para prevenir incendios en España que en Finlandia. Igual que allí me imagino que tendrán más presupuesto para quitar nieve y para echarse a las carreteras que en España. Digo, es una cuestión de sentido común. Pero lo que ha contado Óscar, vamos, de verdad es pornográfico. Es que luego son estos, o sea, los que están tratando así a los bomberos son los que quieren eximir su responsabilidad. O sea, lavarse las manos con lo que está pasando ahora en los montes. Venga, hombre, por favor, es que es una broma. Con los incendios, Isabel Díaz Ayuso ha pedido que el gobierno central tome los mandos, emergencia nacional. ¿Cómo lo veis? ¿Ante qué estamos? Sara. Estamos ante una de las mayores tragedias que ha vivido esta comunidad. Estamos ante miles de personas evacuadas, ante campos, bosques, pueblos arrasados por las llamas y ante una no gestión de Isabel Díaz Ayuso que ya nos ha acostumbrado tanto con la Filomena, con fuegos el verano pasado, con las residencias en la Comunidad de Madrid, con la pandemia. Estamos ante la incapacidad de una presidenta que llama corriendo al gobierno de España mientras recorta plantillas de bomberos forestales para que si hay que lamentar algún muerto sea culpa del gobierno, y yo creo que hay que decirlo claramente. Y estamos a que no hay tanta UME para tanto incapaz y no hay tanta UME para tanta desfachatez. Estamos ante el peligro no solo de los incendios, sino de una política negligente que recorta bomberos forestales y que les da una patada en el culo cada vez que llega el mes de octubre. Pues ha hecho lo que tenía que hacer, como es, le hubiera faltado decir, ahora piden que le saquen las castañas del fuego. O sea, sí, bueno, ella hizo lo que tenía que hacer, sí, y me parece que el gobierno, menos mal, pero el señor Marta, Puente me parece que es que hay para darle de comer aparte. Menos mal que esto no va de frases y va de incendios, porque podríamos haber tenido a la señora Ayuso diciendo, en vez de se iban a morir igual, se iban a quemar igual. Pero la realidad, como no va de frases, va de fuegos, el señor Óscar Puente, el ministro Óscar Puente, no tiene ninguna competencia. Las competencias en esta materia son de las comunidades la autónomas. Tenía en Adamuz, por ejemplo. En este caso estamos hablando de incendios. Si quieres podemos hablar de otras tragedias que merecen el mismo respeto a las víctimas, pero por eso creo que hay que tratarlo con respeto y con cuidado. En este caso estamos hablando de fuegos, de incendios, que tienen las competencias, como todos sabemos los que estamos sentados
sentados en esta mesa, las comunidades autónomas. En este caso, Ayuso ha pedido la declaración de emergencia nacional a través de Twitter y de una carta de su consejero. Todavía no ha sido capaz de llamar al presidente del gobierno, a pesar de estar preocupada, decidió poner un tuit, y la realidad es que lo que estamos viendo es una señora que se pone un chalequito, se hace 4 fotos y ni siquiera acude a las reuniones como si acude el señor Mañueco. Entendemos que hay presidentes autonómicos de primera y de segunda, y la señora Ayuso es de segunda que solo está para insultar, de segunda que solo está para enfangar, y de segunda que los ciudadanos, si no viven en un ático y no defraudan bien, le importan bien poco. Bueno, menos mal que no íbamos a mezclar. La señora Ayuso es la presidenta de la Comunidad de Madrid porque la han elegido por mayoría absoluta los ciudadanos. Nadie lo cuestiona. Y simplemente te recuerdo, que también la declaración de emergencia se ha extendido a la Comunidad de Castilla-La Mancha y ahí ni siquiera lo han pedido. Y oye, yo no digo que esté mal hecho, ¿eh? No lo han pedido ni por carta, ni lo han pedido a través de un consejero, no se ha pedido, y me parece que ha hecho bien lo correcto el gobierno, porque el incendio estaba allí todavía con muchísima virulencia, allí ni siquiera se ha pedido. Entonces me ha venido a la cabeza la frase esa: si necesitan algo que lo pidan. Cuando pasó la tragedia de Valencia, de la Dana, yo creo que aquí no estamos para eso. No, esto sí que aquí tengo que intervenir porque estoy para eso. Es que no fue así. Trascendió esto de si piden ayuda que la pidan, eso fue un bulo. Y eso es una mentira. Eso permaneció después como el bulo y no era exactamente así. Bulos no. Esa es la realidad, ¿eh? Pero como esto, si queremos hacer esto frases y no de llamas y no de condiciones para los bomberos forestales y no de condiciones a gente que está protestando cuando las llamas están arrasando porque les tienen contratados de mayo a octubre, y cuando llega octubre tienen contratos en otros sitios porque gente como la señora Ayuso no se lo mantiene, hablemos de frases, pero hemos hablado mucho y os hemos escuchado sobre la UME. La UME, esta unidad de emergencia de militares que el Partido Popular estaba en contra, que hablaba de gasto, que hablaba de coste, que decía que estaban utilizando a soldados españoles para apagar fuegos. Eso lo decían, señorías del Partido Popular, eso lo decía el Partido Popular. Y ahora la UME, fíjate, es algo tan necesario que es de todos, sí, pero tan necesario que lo aprobó que lo pagamos socialista todos. En contra del Partido Popular una vez más. Entonces, si vamos a frases, que yo creo que esto no va de frases, va de llamas. Las llamas se apagan durante todo el año y se apagan con salarios dignos. Y cuando tienes a más de 60 bomberos protestando en la Comunidad de Madrid, por cierto, la Comunidad de Madrid chantajeándoles y amenazándoles, diciendo que va a tomar acciones legales contra ellos, acciones legales contra gente que está completamente puteada laboralmente, y contra gente que está apagando las llamas que están intentando día tras día, hora tras hora, y la Comunidad de Madrid amenazándoles con la justicia de por medio, que yo sé que los jueces les encantan, los bomberos forestales no tanto. Si esto va de frases, perdemos el foco en todo esto. No va de las frases que dice la señora Ayuso, por mucho que nos horroricen, va de llamas, y quienes las apagan están puteados en el trabajo, y la señora Ayuso se tiene que poner las pilas. 40.000 si te has leído las cifras, la ha invertido en salvar vidas, y eso es lo que ha antepuesto a cualquier otra cosa. Ana Pardo de Vera. Lo que está claro es que los incendios no se apagan con cerveza, no se apagan con cañas, como tampoco en las residencias los mayores se salvaban con cerveza ni con cañas, que esas son las especialidades de la señora Ayuso, y es lo único que sabe decir, que en Madrid la gente viene a divertirse, pero cuando pasan estas cosas ella se queda noqueada, porque es lo que dicen como está, noqueada, porque no tiene ni puñetera idea de lo que son los servicios públicos, porque se ha dedicado a destrozar los servicios públicos, no solo los que atañen al fuego, sino los que atañen a la sanidad, los que atañen a la educación y los que atañen a todo. Madrid rica, Madrid un parque temático, convertimos a Madrid, pero lo importante es la emergencia climática y no el fanatismo, como dice ella. Pero ya que vamos a hablar del Partido Popular, ¿qué hacemos con la ley de catástrofes naturales que dijo Feijóo que iba a aprobar cuando él gobierne, que ya da por hecho que va a gobernar? Ley de catástrofes naturales. Estos son catástrofes naturales. La emergencia climática es una catástrofe natural. No tenemos nada que ver los seres humanos con todo esto. Y en lugar de renovar un sistema en el que tienen que estar implicados desde las administraciones europeas hasta los municipios, la señora Ayuso nos dice que vayamos a tomar cañas. A ver qué le dicen ahora los de los pueblos con las cañas. No. Demagogia, yo solo, cada vez que la oigo es o me gusta la fruta o las cañas. O me gusta la fruta o las cañas. No le conozco
una frase con mayor agudeza que esa. No se la conozco. No se la conozco. Sí, con lo que está pasando, que lo tenía yo cerca de casa. Claro que sé lo que está pasando. Lo mismo que pasó en Galicia el año pasado y en Castilla y León el año pasado. Y no aprendemos. Y vuelve a pasar en Castilla y León. Y no aprendemos porque están recordando los servicios públicos. Y encima cogobernando con Vox. Voy a beber agua porque no... En fin. Bueno, pues mientras bebe agua, Marta, Javier Gallo. Sí, yo no sabía que Ayuso era la culpable de los incendios que asolan España, desgraciadamente. Los que recortan son culpables, no sabía, sí, ¿no? Mira, leo aquí, la Generalitat de Cataluña pide ayuda de nuevo a la UME por 2 incendios simultáneos. No escuché estos discursos. Oye, Ayuso, lo de Guadalajara, que, por cierto, desgraciadamente el de Madrid ya le ha superado en hectáreas calcinadas. El de Guadalajara hasta ayer era el más grave de todo este siglo en extensión calcinada. Ah, pero allí no. Allí no se habló de ninguna culpabilidad. No. Para empezar. O sea, va a ser que Ayuso es la culpable de todos los incendios que suceden en España. Oye, no me había enterado. Gracias. Bajar los impuestos al cambio climático. Bueno, ¿Hay alguna sola declaración? Que el problema de los incendios es mucho más serio. Me han dado la palabra. Que el cambio climático. ¿Qué crees que es el sé que a cambio lo mejor no os ha climático? gustado lo que he dicho, pero escucharme y luego me repetís. No eres tan importante para que creas que no me gusta lo que parece dices. que sí, porque saltáis rápidamente y no me dejáis terminar. No lo eres. Bueno, pues si no, disimúlalo, porque parece que no me dejas ni terminar cuando empiezo. Venga, pues rematas, Javier, va. Entonces, no, es que el problema de los incendios es un problema nacional y es mucho más serio para hacer de esto partidismo año tras año. Y no podemos seguir así. ¿Cuántos niegan el cambio climático de esos que has dicho? Pero que ya no va de los se tragan en los algoritmos que el problema de del Elon Musk? monte ¿Cuántos bulos se tragan con el dichoso algoritmo de Elon Musk? Todos esos agricultores que querían seguir trabajando pese a los 40 grados que había. Esos eran los vídeos que ponía Vox. No nos dejan trabajar, no nos dejan trabajar. Hombre. A los agricultores. Sí, los que van a los mítines de Vox. Al hilo de los incendios también, hay quien no tiene otra mejor idea que hoy salir a decir cosas como la que ha dicho Abascal. Vean. España se quema. Los desastres repetidos en España no son solo accidentes y fatalidad. Están directamente relacionados con la corrupción, con el fanatismo y con la mafia. La corrupción por su gestión tercermundista, como en el caso de Adamuz. El fanatismo climático porque impide la prevención, como en La Habana, como en el apagón o como en los incendios. Y se convierte en excusa para no invertir en medios de respuesta como ahora estamos viendo. Y la mafia, porque utiliza los desastres para desgastar políticamente a gobiernos no afines y para ocultar sus propias responsabilidades y corrupciones. Esta es la España de Sánchez, la de Nerón. Claro, de esta tragedia, yo sí estoy con Ignasi en que hay que hablar de política y de medidas y de eso se trata y hay que hacerlo ya desde hoy, si es necesario. Pero es que esto es otra cosa. Esto es meter en una costelera un montón de elementos, generar odio y generar cabreo en gente que ya está asustada, cabreada e indignada y que se está jugando la vida. Aquí no viene Paco. Yo quería volver a las declaraciones de Abascal, porque ante las burradas de Abascal hay 2 escuelas, ¿no? Una, tratarle como un bufón de palacio. Y entonces es un bufón en la esquina que están las cosas principales y hay un bufón que hace tonterías. Y entonces se le puede despreciar como un bufón. Pero Abascal ya no es un bufón. Y hay gente que le cree. Y por tanto me quiero parar en las declaraciones de Abascal y mirarle a la cara. No le puedo mirar a la cara aquí, pero al menos a quien nos escuche y crea que parte de lo que puede haber dicho ese hombre es verdad, que asuma que no es verdad. Que si alguien es fanático en España, es el líder de Vox. Y que la definición de fanatismo, literal, la definición de la Academia Española de Fanatismo, se aplica a Abascal. Intransigente, intolerante, obstinado, extremista, radical, sectario. Eso es lo que es Abascal. Y lo que ha hecho hoy es demagogia y jugar con la vida de mucha gente. Cuando hay mucha gente que hoy está peleando por su vida y por sus bienes. Y hay gente, efectivamente, con sistemas distintos. En el Partido Popular, que yo creo que hay cosas que se podrían haber hecho mejor, y en el Partido Socialista, que creo que hay cosas que se podrían haber hecho mejor, pero no en la misma proporción, porque las competencias no son las mismas, no cuestiono que hay gente luchando contra el fuego y contra sus consecuencias. En Vox no. En Vox no. En Vox están intentando alimentar el odio entre españoles, solo en interés propio, y están intentando engañarle a usted.
A usted que está en su casa, Vox está intentando engañarle. Y creo que es importante porque estoy harto, y así nos ha ido en España, en la democracia española en estos últimos años, que cuando Vox dice burradas tan grandes, pues no nos molestamos ni un minuto en contestarlas. Y por tanto yo sí creo que hay que contestarlas y que hay que mascar, hay que decirle, usted es un miserable. Usted, y lo digo así, usted es un miserable esta noche por jugar con la verdad, por ocultar la realidad de lo que es la lucha contra los incendios, la prevención y el esfuerzo que tienen ustedes que hacer y que no hacen allí donde gobiernan. Y lo digo así de claro. Historia. No sé muy bien a qué se refiere con el fanatismo climático. Cuando todo el panel intergubernamental de Naciones Unidas, todos los científicos que están en Naciones Unidas nos están avisando desde hace muchos años que las consecuencias del cambio climático son ciertas, que hay que prepararse para ellas, que hay que preparar a las administraciones públicas, que hay que preparar a los trabajadores para que puedan operar en condiciones extremas, para la gente que limpia las calles, a la gente que está ahora mismo combatiendo el fuego. ¿Eso es fanatismo climático? ¿Eso es lo que le parece a Abascal que es fanatismo climático? Yo creo que ¿Él cree que en una situación como esta se puede jugar a decir que hay una agenda y una conspiración ideológica por la Agenda 2030? A mí me parece que no nos podemos permitir ya cargar con este tipo de gente. Situación y está alargando las temporadas, con lo cual hay más sequía, hay menos agua, etcétera. Claro que el cambio climático está afectando a estas situaciones, pero esta situación con una buena prevención y con los medios adecuados y con unas buenas políticas y todo lo necesario, no hubiera sucedido de esa manera. Eso es lo importante y eso es lo que tendrían que hablar. Disculpa, y de eso tendrían que hablar los políticos en el momento adecuado y hacer algo. A ver, además, Víctor y tú, en ese orden. Víctor y Paco. Ninguna todavía. Espera, ahora te doy la palabra. Espérate, Paco. Volviendo a las declaraciones de Abascal, es gravísimo. Es la enésima demostración de que Vox es un partido negacionista. Pero yo quiero ampliar la perspectiva, porque Vox no engaña a nadie. Lleva eso en sus programas políticos, llevan diciendo ese discurso desde su nacimiento. Es que esta gente gobierna con el Partido Popular. Yo escucho a dirigentes del Partido Popular que no niegan el cambio climático. Andrea hoy aquí no lo ha negado, pero luego, en todos sus acuerdos de gobierno, lo primero que hacen es utilizar como moneda de cambio las políticas climáticas para asegurar esos gobiernos. ¿Es verdad? Quiero decir, ¿cuál es la política en materia de cambio climático que tiene el Partido Popular? Poner una planta en cada balcón, como dijo Ayuso, esa es la medida estrella. Porque lo que ha hecho el gobierno de España es poner encima de la mesa un pacto de Estado. Lo que ha hecho, terminar. Lo que ha hecho el Partido Popular ha sido boicotearlo. La portavoz Esther Muñoz se refirió a ese pacto de Estado como propaganda, como una cortina de humo. Entonces, no se puede estar en misa y repicar. El Partido Popular lo que tiene que hacer es no copiar el mensaje negacionista de Vox, que es lo que están haciendo, no negociar con las políticas de cambio climático y, por último, el gobierno de España tiene la mano tendida al Partido Popular y a todas las fuerzas políticas. Y yo creo que esto tiene que estar por encima de la ideología y tenemos que desde la política dar una respuesta a esta gravedad. Uno vota en contra, yo sé lo primero que le ponga la cara. Víctor y Paco, permíteme. No. Lo que has dicho es a favor del pacto de Estado. Víctor, ¿por qué no lo presentas en el Congreso? Ignacio tiene la palabra. Venga, vamos. Que no te deja Puigdemont. Víctor y Paco, no te deja Puigdemont. Por eso no lo presentas. Venga, por favor. Que tienes argumentario más aprendido que Andrea, El progresista de Puigdemont. Venga, por favor. Al final ha salido Puigdemont aquí, no me lo esperaba. Mía. Venga, Ignacio. Yo quiero... Hay una entrevista ahora con Puigdemont. Yo, si quiere, que llame. Yo querría volver a... Por cierto, en la zona de los incendios, Díaz Ayuso tenía para criticar la entrevista de Zapatero en Televisión Española, pero vamos a ver, esto de el régimen usa medios, que no somos régimen, que somos periodistas. Díaz Ayuso, en la zona de los incendios. El gobierno opera a modo de régimen utilizando los medios de comunicación para que todos tengamos que creer siempre que a un socialista no se le puede juzgar, a un socialista no se le puede acusar, basta que seas acusado para que toda esta maquinaria te desguace. Aparte que no he entendido muy bien exactamente todo lo que ha querido decir, pero yo os planteo, que es raro, ¿verdad? Chema Garrido, hay que tener... Después de la entrevista en la televisión, yo voy a ser muy claro, TV, otras hubieran querido hacerla, a Zapatero. Yo voy a ser ¿Por qué? Claro. Y además en la zona de los incendios señalar al medio de comunicación. Y hablo con la ventaja de ser un periodista vetado y un medio de comunicación vetado por Telemadrid, que pagamos con todos los impuestos, ¿no? Que Isabel Díaz Ayuso hable de utilizar medios de comunicación públicos para hacer propaganda política, hay que tener vergüenza. Entre otras cosas, porque lo que hace Isabel Díaz Ayuso es destinar más dinero a manipular en Telemadrid que a la extinción de incendios y a la prevención de incendios.
Lo que hacen en Telemadrid es debates desde por la mañana hasta por la noche con periodistas de derecha, de extrema derecha y de muy extrema derecha, donde no hay ninguna voz discrepante. Y esto no ha iniciado con Isabel Díaz Ayuso, esto se ha iniciado antes con Esperanza Aguirre, incluso con Alberto Ruiz Gallardón. Llevan manipulando toda la vida, llevan utilizando la televisión pública a su antojo. Todos los días lo utilizan para insultar y nos vetan a periodistas que no pensamos diferentes a ellos. Y por tanto, que ella, en un momento como un incendio, hable de televisión pública, debería caérsele la cara de vergüenza. Marta. Bueno, yo comparto tertulias en Telemadrid, digo absolutamente contigo, no, pero con ni con Ana, ni con Sara, ni con nadie que piense diferente a ti. Compañeros del diario El País con los que debato todas las noches, con una mujer y un hombre, vamos, y con unas trayectorias absolutamente acreditadas, con otro periodista que lleva 40 años haciendo información política en todos los medios de comunicación, con este señor, con Javier Gallego, también está en tertulias de radio y se dice a la izquierda, Gallego. Se habla con... Representa a la izquierda. Así está Telemadrid. Con todo el cariño a Gallego, Se habla con todo el cariño. Pero libertad. Esa es la izquierda en Telemadrid. Yo hablo con la misma libertad. ¿Sabes lo que pasa además? Porque es que allí muchísima gente, en todos los sitios hay gente con etiquetas, eso no lo vamos a negar. Que allí y aquí hay gente con etiquetas. Pero también aquí y mucha allí no tenemos etiquetas, no nos debemos a nadie y decimos exclusivamente lo que pensamos. Sí, pues cuando lo hagan bien o cuando lo hagan mal. Me encantaría que hubiéramos periodistas que pudiéramos decir lo que pensamos en Telemadrid. El problema es que muchos periodistas y muchos medios de comunicación estamos vetados en Telemadrid porque solo se manipula y solo hay debates. Y reitero, de periodistas de derecha, extrema derecha y de muy extrema derecha. Sara Santolaya pide la palabra. Sara. Bueno, yo nunca... Es verdad que no consumo Telemadrid por prescripción médica, pero es verdad que las pocas veces que sale algo en X, yo nunca he visto una mesa tan plural como esta, donde Javier Gallego no es un sospechoso comunista, con todo el respeto a Javier Gallego. En Telemadrid sí. Pero en Telemadrid debe serlo y debe ser un gran disfraz que se pone. Pero esto, los que están, vamos, Marta, por un eso. segundo, pero este tipo de mesas yo allí no lo he visto, sí que he visto de extrema derecha y de derecha extrema. Pero a mí me preocupa más que lo que hagan. Como pero sí planteo, es verdad, a raíz de lo que dice Sara, es decir, yo no sé si, Marta, yo te quiero preguntar, en Telemadrid hay, por ejemplo, 3 periodistas de una línea progresista, a un lado 3 periodistas de una línea, como queréis decir, centro derecha, como consideréis, lo que queráis. La gente sabe de lo que me refiero. ¿Esto en Telemadrid se ve, Marta? Así se ve, pregunto. Si te fumas algo de verlo, lo ves. Pero si no pero hay 3 y 3, en serio. Sí, yo te voy a dar nombres y yo no sé si debo dar nombres de mis compañeros o no, pero yo me he sentado en la mesa a debatir y estando manteniendo posiciones diferentes y a veces coincidimos con, por ejemplo, Ricardo Martín, que viene. Ricardo Martín ha hecho información del Partido Socialista durante toda la vida y es una persona que defiende. Vamos, yo te digo, y además a muchas no defendí, vamos, pocos conozco yo que defienda más a Pedro Sánchez que el señor Ricardo Martín. Sí, pero que yo planteo la pregunta de que si se ve 3 y 3 también. Yo planteo la pregunta, 3 y 3. Ricardo Martín. Voy a dar apellidos. Voy a dar apellidos. Marcos del País, diario de Paula Chozo. No les faltéis al respeto porque son sigo hablando. Jordi Gordons, que se vamos, no. Gordon es la Ginebra. Gordon, que le conozco. Perfectamente, pues vamos. Gordon es la Ginebra. Vale, bueno, pues mira, oye, a veces vendría, a veces. Van a formar la izquierda que se va a presentar a las elecciones, van a hacer en Telemadrid. Están ya creando la candidatura. Lo que pasa es que tenéis comunismo es eso. Pero bueno, en serio, ¿sabes qué pasa? Que a mí me preocupa una cosa. Me preocupa que hay pirómanos informativos y yo hoy he visto, por desgracia, fíjate que hoy tenían la oportunidad en Telemadrid de hacer una tarea de rigor, de información, de mostrar las imágenes de los incendios y hablar con los bomberos y con las personas que están en el terreno. Y le han dado voz a un negacionista del cambio climático que se ha puesto a decir que no existe. Eso ha sido la emisión de Telemadrid de esta tarde. Y eso es ser un pirómano de la información. En un momento en el que los madrileños están preocupados y asustados, tú pones a un tipo que niega la realidad y le pones el micro a una presidenta, oye, que muy preocupada por los incendios no estaba, porque estaba hablando de ministros, de televisión española y de todas
todas estas cosas. Si antes has dicho que Óscar Puente era mezquino, el otro día dijiste que era mezquino por hablar en medio de una tragedia. La frase era mezquina. Una tragedia de otra cosa. ¿Qué te parece que Isabel Díaz Ayuso, en medio de un incendio, en el terreno del incendio, con el chalequito puesto y delante de todos los micros, cargue contra esta casa en vez de hablar del incendio? ¿Qué te parece? Pues mira, que la diferencia es que además ahora mismo no, la diferencia es que cuando se producen esas declaraciones de Isabel Díaz Ayuso, que es una presidenta, es verdad, que ella entra a todos los trapos que se le pone, y es cierto, pero cuando no se había desatado con la virulencia que estaban teniendo en las últimas horas, cuando se pide esa declaración de emergencia, no sé, es después cuando se producen las declaraciones de Óscar Puente, y para mí eso es lo que le confiere, pero y para mí eso es diciendo que si hay 40.000 o hay 30.000, ahí sí puedes hacer unas declaraciones. ¿De qué estamos hablando? Está con el chaleco puesto en la zona del terreno. Está intentando hablar con el mando que está en el terreno para, tranquilizar a los ciudadanos madrileños, y aprovecha que tiene 20 micros para cargar contra esta casa. ¿En serio, Marta, eso te parece que es normal? Puede no ser lo más adecuado.